el día de hoy quise realizar este en vivo para explicarles un poco qué es el Reiki. Muchas personas me han estado preguntando qué es el Reiki, no conocen acerca de esta terapia ancestral. Es una terapia de sanación. Yo quiero hablarles un poquito acerca del Reiki y el porqué de la importancia de que nosotros podamos aprender esta técnica de sanación. El Reiki, como se escribe R-E-I-K-I, Reiki, significa Reiki, energía universal, o también se le conoce en sánscrito como la energía vital universal. ¿Por qué se le conoce así? Porque se dice que el Reiki es una terapia que nos permite conectar a nosotros los humanos con esta fuente de energía, todo esto que somos nosotros, que se le conoce como el Ki o el Chi en algunas tradiciones, que es toda esta energía universal que nos rodea. Todos nosotros los seres humanos estamos compuestos de energía y es por ello que para nosotros es importante saber de qué manera podemos canalizar dicha energía para poder ponerla en función de nuestras necesidades. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la historia del Reiki. Hace muchos años se dice que esto viene desde la época de Buda, desde la época de Jesucristo. Si ustedes han leído en la Biblia y en algunos libros ancestrales, libros espirituales, se habla de que anteriormente este tipo de maestros acostumbraban a sanar con las manos. Se hablaba que Jesucristo, cuando llegaba a predicar la palabra de Dios, cuando alguien aparecía un enfermo, Jesucristo colocaba sus manos sobre este enfermo y pudo curar la ceguera, pudo curar heridas y bueno, una serie de cosas que pudo realizar Jesucristo. Lo mismo se decía que Buda, mucho antes de Jesús, también tenía esa capacidad de sanar a algunas personas a través de sus manos. Se dice que toda esta historia, toda esta información quedó guardada como en una especie de libros sagrados, unos libros que fueron escritos en sánscrito y que pues como esto se ha ido perdiendo con los años, muy pocas personas tenían acceso a estos libros. Se dice que más o menos alrededor del 1920, 1922, hubo una persona que es un monje, fue un monje budista zen japonés, que entró a un monasterio. El nombre de esta persona es Mikao Usui. Él al entrar a este monasterio descubrió estos libros sagrados. Al descubrir estos libros sagrados, esta persona empezó a observar y a darse cuenta de que estaban relacionados como con una manera mágica de sanar. Lo que pasa es que esta persona no conocía muy bien cómo se leía el sánscrito, no tenía como mucho acceso a esta lengua, no conocía este idioma. Se dice que esta persona empezó a practicar poco a poco y a darse cuenta de ello, hasta que un día tomó la decisión de irse durante 21 días a internarse, a meditar en completo silencio, aislado de todo el mundo, a una especie de cueva, a una montaña, y estuvo durante esos 21 días en completa meditación. Dicen que él ni siquiera comió, solamente estuvo bebiendo agua. Esta persona, en los libros cuentan que Mikao Usui estuvo en esta montaña y que el día 21, cuando ya él había desistido y ya él había dicho ya no quiero más, o sea, ya estaba cansado. Imagínense unos 21 días sin comer, solamente a punta de agua. Él ya estaba cansado y cuentan que en un momento de meditación él observó como una especie de rayo que entró en su chakra corona, que este rayo al entrar en su chakra corona causó que él se desmayara y perdiera el conocimiento. Después de un largo rato de él estar allí desmayado, cuando él despierta, cuenta que él empezó a percibir la vida, empezó a percibir su entorno de una manera muy distinta. Empezó a observar burbujas de colores, empezó a observar destellos de luz,
se dice que era como el color del arco iris, y pudo percibir también que su corazón estaba cada vez más expansivo. Pudo sentir que había cambiado algo en él a nivel interno. Es él, Mikao Usui, cuando decide bajar esa montaña, cuando decide irse ya, dijo que iba a poner su vida al servicio de las personas para su sanación y para lo que pues, todo el proceso para que otras personas pudieran aprender esta técnica. Él sabía que algo había cambiado en él y él quería que otras personas pudieran experimentar esto. Así que puso su vida al servicio de esta técnica. ¿Qué pasa? Esta técnica con el tiempo empezó a ir de Japón, fue expandiéndose hacia lo que es Hawái y a toda esta parte occidental, y ahí fue donde se empezaron a desarrollar distintas escuelas relacionadas con el Reiki. El Reiki inicialmente hizo parte como de un círculo muy cerrado de personas que solamente lo podían practicar algunos, que se decía que hace mucho tiempo, pues imagínense más o menos 1925, 1930, solamente muy pocas personas podían acceder a esta terapia de sanaciones. Decían que había, para uno poder hacer el grado 3, que es el grado de la maestría, eran más o menos unos $10,000 en ese entonces que una persona podía pagar para poder ser un maestro en Reiki. Bueno, la terapia Reiki, que ya les conté un poco más como acerca de lo que es la historia, lo que se ha contado, de dónde viene el Reiki en cierta forma. La terapia Reiki consta de 3 niveles para quienes hemos estudiado, que son los niveles, el nivel 1, que es el nivel de la autosanación. En este nivel simplemente lo que se desea es que la persona pueda recibir los alineamientos de un maestro, que en este caso soy yo como maestra, pueda recibir los alineamientos para que pueda empezar durante 21 días, al igual que lo hizo Mikao Usui, empezar a trabajar en su sanación interna, preparándose para poder ser un sanador de otras personas. En este nivel 1 solamente se trabaja lo que es la autosanación y obviamente se va a trabajar también en el conocimiento de los centros energéticos, de lo que son los chakras. En el nivel 2 es más especializado, es mucho más profundo. En este nivel 2 se trabaja todo lo que es la sanación a otras personas, sanación a perritos, a mascotas, sanación a plantas. Se dice que el Reiki también puede ser, también se le puede realizar Reiki a una mujer en embarazo, personas ancianas. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el Reiki como una terapia de sanación, como una terapia alternativa para personas que están padeciendo de una enfermedad terminal, o incluso aquí en los Estados Unidos están pidiendo que voluntariamente haya algunas personas que puedan trabajar con la terapia del Reiki en personas que sufren del cáncer, en personas ancianas, en niños, personas que tienen enfermedades terminales. En ese nivel 2, la persona va a prepararse junto con unos símbolos que fueron dictados a Mikao Usui en ese proceso de trance que él tuvo en la montaña, que empezó a ver dibujos, símbolos. Estas personas en este nivel 2 se les va a preparar para que puedan empezar a trabajar a través de estos símbolos en la sanación a otras personas, y también en la sanación tanto de alimentos, animales, mascotas, y lo que se le conoce como la sanación a distancia, que también el Reiki tiene ese poder de poder ayudar a otras personas que se encuentran en otros lugares del mundo en este proceso de sanación a distancia. Recordemos que esto es todo a través de la energía universal, que todos estamos conectados a través de una gran red. Es una gran red en la cual es posible trabajar a nivel energético en la sanación. El nivel 3, que ya en el caso que yo conozco, que es el Reiki Usui, ese nivel 3 muy pocas personas lo toman porque ya es el nivel de la maestría, que es ese nivel que nos prepara para nosotros poder dar clase, para nosotros poder preparar a otras personas a nivel profundo, para que estas personas puedan seguir llevando esta luz, esta llama en sus manos, y poder sanar a otras personas y poderlas instruir, poderlas guiar. ¿Por qué quise hacer esto?
este en vivo, porque muchas me han preguntado cómo fue el Reiki, cómo inicié yo en esta terapia Reiki, ya que yo soy arquitecta de profesión, y quise contarles lo siguiente. Hace alrededor de unos 17 años, unos 16, 17 años más o menos, yo pasé por un proceso en el cual enfermé y estuve alrededor de más o menos unos 2 años en esto lo que le llamamos como la noche oscura del alma, en donde no encontraba nada que me pudiera servir. Estuve tomando medicamentos, visitando médicos y empecé a enfermar a nivel físico. Al no encontrar qué hacer con mi vida, cómo poder sanar, y que estos médicos no sabían y no entendían cómo me podían ayudar, tan solo lo hacían a través de estos medicamentos que no me estaban sirviendo, yo empecé a buscar qué otras técnicas habían alternativas para yo poder sanar. Pues bueno, allí fue donde yo empecé a encontrar o a buscar el Reiki. El Reiki, recuerdo que en ese entonces, estoy hablando de hace más o menos unos 17 años, en ese entonces solamente conocía una persona en Colombia que manejaba esta técnica de sanación ancestral. Fui con una prima y me inscribí en este taller en el primer nivel de Reiki, y recuerdo que en este primer nivel, como se los he dicho, tan solo aprendí el proceso de autosanación. Allí estuve practicando durante 21 días, súper juiciosa en este proceso de autosanación, que ciertamente pues yo empecé a sentir realmente los efectos que estaba haciendo en mí durante esto que estaba yo realizando. Fui muy juiciosa durante 21 días y estuve realizándolos, recuerdo que todas las mañanas, con la imposición de manos, trabajando con esta energía a nivel físico, emocional y energético. Cuando yo ya finalicé estos 21 días, inmediatamente algo dentro de mí me decía que yo debía continuar con este proceso de sanación, que yo debía continuar para poder realizárselo a otras personas. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en ese entonces en una obra, yo trabajando como arquitecta, y bueno, empecé como a sacar el tiempo, empecé a ahorrar, porque en ese entonces realmente era muy costoso poder acceder a una terapia como estas. No todo el mundo tenía la facilidad para poder estudiar el Reiki. Recuerdo que tuve la posibilidad, junto con mi prima, me inscribí nuevamente en el segundo nivel de Reiki. Recuerdo que me lo hizo también, tuve el mismo maestro del primer nivel. Cuando ya finalicé este segundo nivel, inmediatamente en mí surgió la necesidad y hubo como una chispa, algo que me dijo, empieza a trabajar con otras personas. Lo primero que uno hace cuando se forma en el nivel 2 de Reiki es que empiezas a darlo a tus familiares. Recuerdo que en ese entonces tenía un perrito y yo se lo daba también a mi perrito, a las plantas. Incluso cuando yo tomaba algo, yo lo primero que hacía era también bendecir mis alimentos a través de la energía universal, los alimentos, las bebidas, todo absolutamente lo hacía con el Reiki. Esta energía también tiene la facilidad, tiene la bondad de poder hacer limpieza energética a las viviendas, a los espacios, a los alimentos, a los cristales. Es increíble todo lo que hace el Reiki. Recuerdo que cuando ya empecé a realizarle toda esta terapia de sanación a las distintas personas, porque uno siempre empieza con los familiares, tú empiezas con papá, con mamá, con los hermanos, con mi pareja. Bueno, en ese entonces le hice a toda mi familia, y ahí fue cuando yo dije, yo quiero continuar realizando esta terapia Reiki, pero a un nivel más profundo. Yo quiero seguir trabajando, pero como maestra Reiki, que en ese entonces yo ya estaba yendo a clases de ángeles, yo ya me estaba especializando como angelóloga, y entonces yo dije, esto me va a servir mucho más para poder conectarme con la energía de estos seres de luz. Cuando yo quise hacer este tercer nivel, les cuento algo muy personal, no lo pude hacer inmediatamente porque era costosísimo. En ese entonces, yo diría que más o menos eran como unos 3 millones de pesos colombianos en Colombia. Poder hacer
esa terapia, de esa tercer maestría, o lo que es el tercer nivel, la maestría del Reiki, era bien complicado. No todos podían acceder a esa maestría. Entonces me acuerdo que ahorré y bueno, y me preparé y organicé todo eso hasta que mi prima, la persona con la que yo estuve realizando, que ella fue una gran guía en todo este proceso, me acuerdo que me dijo: Alejandra, hay alguien que está dando esta terapia de Reiki. No es tan costosa como la otra persona a la que pensábamos ir, porque igual pensábamos pagar ese dinero, estábamos ahorrando para poder acceder a esa terapia. Pero me acuerdo que cuando llega esta persona, mejor dicho, como dicen, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Era una persona que yo no conocía en un lugar distinto. Cuando yo llegué a este lugar, fue un lugar mágico que me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, se sintió la energía del lugar. Me sentí muy tranquila durante todo este proceso que realicé esta formación en el tercer nivel. Me acuerdo, y les voy a contar esta anécdota, me acuerdo que cuando yo me formé en este tercer nivel, esta persona nos puso, éramos muy pocas personas, éramos como 10 personas que estábamos todos en círculo y estábamos trabajando. Cuando esta persona nos da lo que son los alineamientos, que son como unos símbolos que nosotros los maestros damos a aquellas personas que se empiezan a formar en Reiki. Los alineamientos son esas activaciones que se dan a nivel energético y profundo para que empiece como a encenderse como un switch que hay en cada uno de nosotros, y enciende ese switch y empiezas tú como a sentir la energía, y lo más bello es que tú sientes la energía en tus manos, tú sientes un calor inmenso en tus manos. Cuando esta persona nos empieza a dar todos estos alineamientos, recuerdo que finalicé y al minuto yo tuve que pararme e irme para el baño. Inmediatamente tuve que ir al baño, yo sentí algo en mí que se movió. Ese día me llegó el periodo y me acuerdo que cuando yo ya salí del baño, venía mi prima corriendo también, porque ella recibió la alineación mucho después que yo. Cuando yo digo, ¿qué pasó? Me dijo, no sé qué pasó, pasó algo en mí que me dieron muchos deseos de venir al baño. Pues efectivamente, varias personas de las que recibimos esa alineación durante ese día, muchas entramos al baño, otras sintieron dolores de cabeza, hubo gente que estuvo vomitando porque la energía se sintió muy fuerte. La energía que tenía este maestro era demasiado fuerte. Recuerdo que a partir de ahí empecé a practicarlo día tras día junto con otras personas, y de allí fue donde empezó todo este camino de sanación y de conocimiento a través del Reiki. Hoy en día yo me dedico como maestra de Reiki. Ya llevo 17 años aproximadamente trabajando con el Reiki, y les cuento que el Reiki a nivel personal me ha cambiado la vida. No solo que me ayudó a sanar física, emocional, mentalmente, sino que el Reiki lo utilizo todos los días de mi vida. El Reiki para mí ha sido mi proceso de sanación en todos los aspectos. El Reiki durante esta pandemia me ayudó muchísimo, ya que gracias a él, yo digo que yo no enfermé ni mi esposo enfermó. Yo compartí con muchas personas una terapia de Reiki, que era el poder colocar nuestras manos aquí en el área de nuestro pecho para que pudiéramos trabajar con esta energía y no enfermar. Lo mismo les comentaba a algunas personas que si sentían dolor o que si sentían algo y estaban enfermas con el COVID, con este virus, que empezaran a trabajar mucho con la energía de sus manos. Y generalmente cuando una persona no es reikista, no está formado, yo siempre le digo que trate como de dar como ese calorcito como a sus manos, y que empiece como a ponerse sus manitos en su pecho, en su cabeza o en diferentes partes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que hace esto a un reikista? En el caso mío, como yo ya estoy trabajando con la energía y ya he encendido, como le digo yo, ese switch a nivel interno, yo inmediatamente siento el calor en mis manos. Es como que yo llamo a esta energía universal para que pueda yo ser un canal, para que yo pueda ser simplemente una vasija de esta energía sanadora,
e inmediatamente se me ponen las manos calientes. Es increíble, en estos momentos las siento, están calientísimas. Es algo mágico que pasa cuando tú empiezas a formarte en esta terapia ancestral. Les cuento, experiencias tengo muchísimas. Son muchas las experiencias que yo he tenido a través de la terapia Reiki. En una de ellas recuerdo que hubo una persona a la que empecé a trabajarle durante aproximadamente una terapia, una sesión tiene una duración de unos 45 minutos, una hora, depende de cómo esté la persona, depende de cómo el proceso se vaya dando. Tú sabes, es algo intuitivo que tú sabes cómo debes ir trabajando con esta persona. Recuerdo que en esta anécdota que les voy a contar, esta persona yo ya llevaba 30 minutos más o menos y sentí una necesidad de poner mis manos sobre el área de su útero y empecé a colocar mis manos sobre su útero y empecé a sentir una energía en esa área. Hay algo muy bello con el Reiki, es que tú empiezas a sentir esa energía y empiezas a desarrollar una intuición, empiezas a desarrollar algo en ti que en ese entonces me dijo que algo estaba pasando en ella. Recuerdo que finalicé la terapia e inmediatamente le dije, ¿tienes algo en el área de tu útero? Siento que hay un bloqueo, siento que hay algo acá y que debes atenderlo urgentemente, debes ir donde un médico porque hay algo que no está funcionando bien en esta área. Cuando la persona me mira, se pone a llorar y me dice, Alejandra, hace 2 semanas me hicieron una cirugía porque tengo un problema en el útero y no habían podido encontrar qué era lo que estaba pasando y estoy en un tratamiento. Cuando esto me pasa, yo inmediatamente quedo como asombrada al darme cuenta que yo había sentido lo que esta persona estaba teniendo, esa enfermedad que esa persona estaba teniendo, ese proceso que estaba viviendo en su vida. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan bello? O sea, esto es increíble lo que está pasando. Recuerdo que a esta persona le hice varias sesiones de Reiki hasta que ya al final no sentí absolutamente nada y esta persona poco a poco fue sanando. Hasta el día de hoy no ha tenido ya absolutamente nada en su útero. He tenido muchas otras experiencias en donde he llegado a sentir que una persona tiene problemas con la dependencia de las drogas. Recuerdo en una de ellas con una persona que sentí inmediatamente el olor, se sentía un olor muy fuerte y empecé a sentir que esta persona era adicta a las drogas. Cuando yo miro a esta persona, yo le digo, yo no sabía cómo decirle, pero a mí me habían dicho que había que decirle a esta persona que no continuara haciéndose daño, que le estaba haciendo daño a su cuerpo. Cuando esta persona finaliza la sesión, recuerdo que le dije esto que recibí como mensaje y la persona me dice, sí, y también recuerdo que lloró y me dijo, Alejandra, en estos momentos estoy pasando por un proceso muy difícil, reconozco que me he vuelto adicta a unas drogas y estoy en un tratamiento para empezar a dejarlas, para empezar a sacarlas de mi vida. Han sido muchas las experiencias que he tenido con el Reiki y esto es lo lindo de esta energía, que cuando tú vas trabajando con el Reiki, cada persona empieza a desarrollar, yo diría que empieza a desarrollar sus facultades, es como si empezara a conectar con su propósito divino, con lo que vino a hacer. Cada uno de nosotros va a desarrollar algo muy distinto. En el caso mío he desarrollado mis dones psíquicos. El Reiki me ha permitido trabajar todos ellos y hoy en día puedo ya sentir mucho la energía, observo cosas, veo colores, recibo información, escucho cosas, percibo gracias a la energía del Reiki. A medida que tú lo vas trabajando, es como si en ti empezara a ejercitarse un músculo, como si estuvieras yendo al gimnasio y empezaras a ejercitar este músculo con la práctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú vas a un gimnasio, no todos vamos a desarrollar el mismo músculo. Algunas personas van a desarrollar su abdomen, otras van a desarrollar los brazos, otras las piernas. Lo mismo sucede con el Reiki.
Unas personas vamos a desarrollar la clarividencia, otras la clariaudiencia, otras el clariconocimiento, otras personas no desarrollarán quizás lo mismo, desarrollarán otro tipo de dones. Yo digo que todo está alineado con base a tu propósito divino, a tu misión de vida, a lo que tú necesitas desarrollar aquí en la vida, en esta existencia, aquí en la tierra. Eso es lo bello y lo mágico del Reiki, que tú vas a empezar a explorar miles de cosas, cosas maravillosas, cosas mágicas, porque empiezan a suceder cosas mágicas con el Reiki. Son solo cosas positivas las que puedo contarles a cada uno de ustedes, no solo personales, sino con personas que a mi alrededor se han estado formando como reikistas. Y es por ello que yo sentí este llamado, desde hace mucho tiempo se los digo que iba a realizar esta capacitación, esta formación desde la pandemia. Pero por cosas que todos sabemos, las cosas no se dieron en la pandemia. Tuve que empezar a trabajar otro tipo de actividades, otro tipo de cosas. Yo trabajo como terapeuta y dejé un poco a un lado esto. A través de meditaciones he estado recibiendo mensajes de que necesitan en estos momentos los seres humanos que empecemos a desarrollar todo esto. Es necesario que todos empecemos a darnos cuenta de que hay que elevar la frecuencia del planeta, de que esto hace parte de nuestro ADN, de que nosotros tenemos la facilidad de poder ser sanadores y que no lo sabemos, no lo conocemos y necesitamos desarrollarlo. Por el bien no solo de nosotros, sino por el bien de todos aquellos que nos rodean. Es por ello que tomé la decisión de empezar a formar reikistas, empezar a formar un círculo, que eso va a ser algo muy bello, que también es una sorpresa que les tengo. Y es que estas personas que salgan de esta primer formación, de este primer nivel, vamos a crear un círculo de sanadores. Lo he nombrado sanación ancestral. Este círculo de sanación ancestral vamos a trabajarlo, estoy pensando más o menos una vez por semana, dependiendo como el tiempo de cada uno, si de pronto a uno se les facilita cada 15 días o una vez al mes, pero que todos podamos desarrollar este trabajo de manera conjunta para que podamos elevar aún más la frecuencia del planeta. Vamos a crear este proceso, esto es un llamado hermoso que tengo de crear este círculo de sanadores ancestrales. Así que esto era lo que yo les quería explicar el día de hoy. De verdad que para mí es un honor que podamos estar todos conectados a través de esta energía universal, que cada vez más personas puedan seguir conociendo las bondades del Reiki, que se puedan ir formando a través de esta terapia de sanación. Yo creo que, bueno, me resta solamente decirles, aquí si estás en el área de Florida, en el estado de Florida, en el área de Orlando, Miami, yo estoy en la ciudad de Tampa, Florida. Si estás cerca y tienes la facilidad de el día 14 y 15 de mayo, puedes realizar esta formación en Reiki, eres bienvenido, eres bienvenida. Me encantaría tenerte a ti aquí participando de esta formación. De verdad que va a ser algo mágico, vas a aprender cosas increíbles. El Reiki siempre será, cada vez que sales del nivel 1, siempre hay un antes y un después. Después de que sales de esta formación, no vas a ser la misma persona, eso te lo aseguro de verdad. Es algo increíble lo que logra hacer el Reiki a nivel profundo. Es magia al instante. Así que si te interesa, puedes contactarme a través de mensajes directos. Yo estaré allí pendiente contestándote cualquier inquietud que tengas. Espero que les haya servido este en vivo para despejar dudas acerca de lo que es el Reiki. Los espero a cada uno de ustedes. Les deseo una noche hermosa, llena de bendiciones y un hermoso fin de semana. A todos, mil gracias. Chao.